vamos a estar hablando de un tema muy relevante que en los últimos años ha venido ganando mucha fuerza, y este tema llamado mindfulness es una poderosa herramienta que, como lo dicen algunos maestros de esta metodología, de esta capacidad, es un salvavidas para podernos mantener nosotros a flote en las situaciones desfavorables y donde podemos también nosotros, o nos permite también, disfrutar las agradables. Entonces, en esta oportunidad, en esta reunión, decidí una serie de diapositivas, organizar una serie de diapositivas que manejo con el nombre de Mindfulness para vivir plenamente. Entonces, bueno, aquí ya me presento Perla brevemente, hago lo mismo, un poquito quién soy yo, un servidor, Javier Gutiérrez Ornelas, médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y tengo una formación en aplicaciones clínicas basadas en mindfulness. También manejo asesoría empresarial y académica con esta capacidad de atención que voy a describir en esta reunión. Y mi formación la he hecho principalmente en el REVAP Internacional, que es un organismo formador de instructores en Hispanoamérica, teniendo la oportunidad de haber hecho mis formaciones en estos países y con estos maestros, el doctor Jon Kabat-Zinn, creador del curso de la Universidad de Massachusetts para reducir el estrés basado en mindfulness, el maestro Fernando de Torrijos, director del REVAP Internacional, y el doctor psiquiatra Javier García Campayo, director del Centro de Mindfulness de la Universidad de Zaragoza en España. Entonces, mi formación la he estado haciendo en los últimos años de la manera más comprometida e intensiva posible para poder llevar estas herramientas. Entonces, vamos a hablar primero del tema principal. El tema principal con el que vamos a estar trabajando en esta y las siguientes semanas es mindfulness, por lo cual es sumamente pertinente, considero, que tengamos un concepto claro de lo que mindfulness significa. Entonces, vamos a comenzar con la definición de este concepto. Primero veamos qué es mindfulness. Mindfulness es una palabra en inglés que al español se traduce como atención plena, y atención plena significa una capacidad de atención que tiene nuestro cerebro de enfocarse totalmente en el momento presente, totalmente en el aquí y en el ahora, pero con una característica especial, que es una atención al entorno que nos rodea, a las sensaciones corporales y a los pensamientos. Esto quiere decir que es una atención total, no solo a lo que está en nuestro entorno, sino también lo que está en nuestro interior. ¿Sí? Emociones, pensamientos, sensaciones, conectándonos directamente con el aquí y el ahora, sin dejarnos llevar por juicios mentales de estos estímulos. Esta capacidad es una capacidad que todos los seres humanos tenemos y que nos permite un gran bienestar integral, del que voy a hablar en las siguientes diapositivas. Muchas veces la atención plena puede ser confundida con una atención convencional, donde nosotros nos concentramos totalmente en lo que está fuera de nosotros. Por ejemplo, si nosotros estamos escuchando esta conferencia y estamos concentrados totalmente en lo que un servidor les comparte, podemos dejar fuera nuestras sensaciones corporales, nuestros pensamientos y nuestras emociones, no observándolos, no dándonos cuenta de ellos de manera objetiva, de tal manera que eso no es atención plena. Atención plena es cuando estamos atentos al entorno, pero también a nosotros mismos. Esto nos permite autorregularnos, esto nos permite enfocarnos e ir midiendo nuestra capacidad para poder mantener un equilibrio interior momento a momento. Entonces veamos cómo mindfulness, esta capacidad tiene ciertas características importantes a mencionar. Una de ellas es que mindfulness se activa intencionalmente. Esto quiere decir que esta atención necesitamos nosotros decidir realizarla. Necesitamos nosotros decidir enfocarnos en lo que está en nuestro entorno, pero manteniendo la atención en nosotros mismos. Otra característica de mindfulness es también que no se generan juicios de valor cuando estamos plenamente enfocados. O sea, al estar plenamente atentos, no nos distraemos con los juicios mentales que pueden generarse, pero que no nos distraen del presente que estamos experimentando. Otra característica de mindfulness es también que cuando estamos plenamente enfocados, se da una calidad, una capacidad que es la aceptación. Aceptación es una apertura sin resistencia cognitiva a lo que estamos viviendo en ese momento. Un abrazo a la realidad, cualquiera que ésta sea. Otra característica de mindfulness es que cuando estamos totalmente enfocados, se genera una curiosidad, que quiere decir
una amplitud de enfoque de ese presente que estamos abordando, donde podemos experimentarlo, vivirlo con experiencias o con perspectivas más amplias a la que habitualmente nosotros enfocamos. Y finalmente, por si fuera poco, otra característica de mindfulness es también que cuando estamos plenamente enfocados, se estimula de manera natural la compasión. La compasión definiéndola como un sentimiento que se genera como un malestar que nos lleva a buscar ayudar a los demás. Hay una sensación de malestar por el sufrimiento de los otros y eso nos lleva a nosotros a buscar la manera de paliar o de reducir dicho sufrimiento. Entonces, estas 5 características distinguen a esta capacidad que tenemos los seres humanos. Ahora bien, aunque mindfulness es una capacidad que ya tenemos todos los seres humanos, mindfulness no lo crea una serie de ejercicios, como suelo yo mencionar, una serie de prácticas o un curso. Mindfulness ya lo tenemos como parte de nuestra naturaleza. Lo que hacen los cursos y los ejercicios es que van entrenando, van fortaleciendo esa capacidad que todos los seres humanos tenemos, pero que desgraciadamente muy pocas veces utilizamos, porque no lo sabemos. Muchas veces porque no sabemos que existe algo en nosotros que se llama mindfulness. Y cuando lo sabemos, no nos involucramos en los ejercicios, en ciertos ejercicios que voy a mencionar. Si no nos involucramos en ellos, entonces esta capacidad, aunque la tengamos, se queda sepultada dentro de nosotros, dentro de nuestro cerebro. Por eso algunos autores dicen que todos tenemos mindfulness como un diamante en bruto. Suelo mencionar a veces muy en bruto, pero las prácticas de mindfulness, los ejercicios hacen que este diamante sea una joya en nuestra vida. Para que sea una joya en nuestra vida, tenemos que hacer ejercicios para poderlo realizar. De tal manera que siendo mindfulness una capacidad que ya todos tenemos, ¿por qué tenemos que ejercitarla? ¿Por qué tenemos que hacer prácticas para fortalecerla? Esto es porque además de mindfulness, nuestro cerebro tiene otra capacidad atencional que se llama piloto automático. Y el piloto automático lo que hace es eclipsar, tapar totalmente nuestro mindfulness. Vamos a ver un poquito con unas diapositivas qué es piloto automático. Cuando hablamos de piloto automático, nos estamos refiriendo al momento en el que nosotros estamos haciendo algo cotidiano y estamos pensando en otra cosa. Por ejemplo, veamos a una mujer aquí que se está duchando y mientras se está duchando genera este pensamiento, llegando al trabajo, bueno, en este caso, saliendo del baño, yéndome a trabajar a la sala, por ejemplo, al estudio, llegando al trabajo mandaré el correo atrasado. Se sigue bañando, hoy haré el pago de la tarjeta. Se sigue bañando, desayunaré fruta y pan tostado. Se sigue bañando y de repente genera este pensamiento, ya me eché shampoo. Entonces empieza a oler el baño. Y si el baño huele a shampoo, dice sí, ya me eché. Esta es una ducha en piloto automático. Y luego nos vestimos en piloto automático y luego desayunamos en piloto automático, nos trasladamos en piloto automático y nuestra vida se vuelve en piloto automático. Este es un tipo de atención que evidentemente utilizamos mucho y que tiene utilidad. Pero además el piloto automático es esto, cuando estamos realizando 2 o más acciones al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí. Aquí tenemos a alguien, ¿sí? Desayunando y trabajando y el teléfono al lado, ¿sí? Esto es piloto automático también. Entonces, el piloto automático, me gusta recalcarlo porque no hay que tampoco satanizarlo, ya que es algo, una capacidad muy importante. El piloto automático tiene beneficios, que puntualizo aquí. Uno, nos permite hacer diversas acciones cotidianas al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, y eso nos permite avanzar en nuestro día a día. Otra ventaja, que nos permite reaccionar de forma instantánea ante situaciones de riesgo, alejándonos del peligro de manera automática. Y también el piloto automático nos permite generar planes, reflexiones, juicios, etcétera, para avanzar en los diferentes procesos mientras hacemos cosas cotidianas. Y esto es muy útil. Pero el piloto automático tiene también desventajas. Las desventajas del piloto automático, que tal vez ya las estén imaginando, una de ellas es que cuando estamos en piloto automático nos equivocamos más. Y estas equivocaciones puede ser algún error que no tenga mayor problema, pero puede ser un accidente que ponga en riesgo nuestra integridad o la de los demás. Cuando estamos en piloto automático, no disfrutamos plenamente los estímulos agradables en los que nos vemos involucrados. Es muy fácil que cuando estemos en piloto automático no nos demos cuenta del sabor del alimento, no nos demos cuenta de la temperatura del agua con la que nos duchamos, no nos demos cuenta de la compañía que tenemos frente a nosotros y que amamos, porque no estamos atentos a estos estímulos. Y otra desventaja del piloto automático es
que cuando estamos nosotros perdidos en nuestros pensamientos mientras estamos haciendo algo, se elevan las hormonas del estrés frecuentemente. De tal manera que vemos cómo el piloto automático es útil, pero también su exceso nos puede llevar a problemas. Veamos aquí, en esta diapositiva, qué sucede en nuestro cerebro con cada tipo de atención. Por un lado, el piloto automático y por otro lado, mindfulness. Esta diapositiva la utilizo mucho en mis cursos porque creo que es muy didáctica para ver este concepto. Veamos, cuando estamos en piloto automático, lo que sucede es que el cerebro se estimula más en una zona, que es esta, llamada corteza prefrontal izquierda. Esta zona cerebral, sí, derecha, perdón. Esta zona cerebral lo que va a hacer es que cuando estamos nosotros en piloto automático, se van a generar pensamientos repetidos, rumiativos de nuestros problemas. Y otra cosa que sucede también cuando estamos en piloto automático es que se van a estimular unas zonas del cerebro en una zona llamada sistema límbico, que son las amígdalas cerebrales representadas con estos círculos. Las amígdalas cerebrales lo que van a hacer es que al estimularse nos va a generar mayor miedo y enojo, ya que ahí están las neuronas encargadas de estas emociones, de detonar estas emociones. De tal manera que cuando estamos nosotros en piloto automático, hay mayor posibilidad de ansiedad, de mal humor, de angustia. En una palabra, mayor posibilidad de estrés. Pero cuando nosotros nos enfocamos en el momento presente con la calidad de mindfulness, lo que se activa es esto, la corteza prefrontal izquierda. La corteza prefrontal izquierda es una zona cerebral que al activarse nos permite regular nuestras emociones, de tal manera que nos va a permitir a nosotros una capacidad de podernos enfocar en el momento presente, regulando los procesos emocionales que se van detonando. Y además sucede que cuando estamos totalmente enfocados en el momento presente, las amígdalas cerebrales o la amígdala cerebral se tranquiliza. Se tranquiliza reduciendo la intensidad del miedo y del enojo, de tal manera que si estamos viviendo una situación desfavorable y estamos plenamente enfocados en el momento presente, la atendemos con serenidad, la atendemos con ecuanimidad, de la que voy a hablar más adelante, y la atendemos, si es favorable, con alegría. Entonces, veamos cómo nuestro cerebro puede actuar de una manera radicalmente diferente dependiendo si está en piloto automático o si está en atención plena. Entonces, recordemos, cuando se activa el piloto automático, esto es cuando nosotros nos perdemos en el pasado o en el futuro, olvidándonos del momento presente, se puede detonar el estrés. Hay una frase que utilizamos en mindfulness que dice, no nos estresa el plato que estamos lavando, sino los que nos faltan por lavar. Esto quiere decir que no nos estresa concentrarnos plenamente en el presente, sino perdernos en el pasado o en el futuro. No nos estresa concentrarnos plenamente en el presente, sino platicarnos cómo debería ser el presente cuando no es como queremos que sea, como en este caso. Entonces, lo que hacemos aquí es que cuando nosotros estamos plenamente enfocados en el aquí y en el ahora, adquirimos una capacidad de equilibrio en el momento en el que estamos enfocados. Ahora vamos a ver lo siguiente. Algo muy importante. El piloto automático no necesita cursos. El piloto automático se entrena por sí solo. Pero el mindfulness, esta capacidad de la que estamos hablando, ¿sí?, necesita ejercicios para poderlo fortalecer. Necesita ejercicios para poderlo llevar en el día a día como una herramienta. Y entonces, cuando nosotros hacemos nuestros ejercicios de manera regular, vamos a poder utilizar esta atención para nuestro bienestar. Hemos escuchado mindfulness seguramente en los últimos años, de manera cada vez más frecuente. Sin embargo, mindfulness no es algo nuevo. Mindfulness es una capacidad humana que hemos tenido siempre, pero los ejercicios de mindfulness datan de hace más de 2500 años. Los ejercicios de mindfulness se atribuyen a Siddhartha Gautama, el Buda histórico, al menos los que están documentados en la historia universal, ¿sí?, donde este maestro espiritual enseñaba algunas prácticas para que los discípulos estuvieran totalmente enfocados en el momento presente. Estos ejercicios se retoman en el tiempo actual, ¿sí?, en el entorno clínico y científico, en un curso llamado REVA,
reducción de estrés basado en atención plena, del que soy instructor, en el que doy estos entrenamientos. El doctor John Kabat-Zinn, biólogo molecular estadounidense, en 1979 en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts crea este entrenamiento y lo crea para pacientes con estrés, con depresión y con ansiedad que estaban viviendo profundos procesos de sufrimiento. De tal manera que hoy en día el curso REVAP es el que cuenta con más respaldo científico a nivel mundial, un poco más de 40 años, y se realiza mundialmente en hospitales, en universidades, en colegios, en empresas, en grupos privados, en todo el mundo. Entonces, esta capacidad, como vemos, es ampliamente difundida hoy en día y es una herramienta muy necesaria para momentos como este que estamos atravesando. Vamos a ver un poco más. Vamos a ver cómo, de acuerdo a este curso, podemos entrenarnos para fortalecer nuestro mindfulness. Ojo, muy importante, mindfulness no es estar conectado al presente sin considerar el pasado y el futuro. No es eso. Mindfulness es estar enfocado totalmente en el aquí y en el ahora, y ese enfoque nos permite ver el pasado y el futuro como eventos mentales y poderlos atender de una forma asertiva y más efectiva. Entonces, ¿cómo hacemos para fortalecer nuestro mindfulness? De acuerdo a este curso REVAP, de donde he tomado yo ejercicios con los que vamos a ir trabajando en estas sesiones posteriores y la que vamos a hacer en este momento, mindfulness lo fortalecemos así. Por un lado, utilizamos prácticas informales. Por otro lado, utilizamos prácticas formales. ¿A qué se refiere esto? Veamos primero las prácticas informales. Prácticas informales se refiere a que nosotros, al estarnos entrenando en mindfulness, vamos a realizar actividades cotidianas con total atención. Vamos a tratar de estar atentos a actividades como la ducha, que ya mencioné en algún ejemplo hecho en automático, comer, conducir o caminar, si ahorita no podemos conducir, salir, caminar en la casa. Las actividades que hacemos día a día, si las hacemos con total atención, enfocados en ellas y en nosotros, dándonos cuenta mientras las hacemos, estamos practicando mindfulness. Pero para fortalecer esta capacidad necesitamos complementarla con otros ejercicios. Estos ejercicios se les llama prácticas formales. Prácticas formales son ejercicios para llevar atención a cuerpo y mente. Entonces, lo que hacemos es que, además de las actividades cotidianas atentas, vamos también a involucrarnos con algunos ejercicios específicos para fortalecer nuestra atención al momento presente. Si nosotros nos queremos enfocar, ya viendo estos beneficios que el mindfulness nos otorga, si nos queremos enfocar totalmente al momento presente, ¿por dónde tenemos que empezar? Por nuestro cuerpo. Porque el cuerpo siempre está en el presente. El que no está en el presente es la mente. La mente se va al futuro. ¿Qué voy a hacer cuando termine de hablar, Javier? Ya está adelantándose, ya no está en el presente. Pero el cuerpo siempre está en el presente. Pero nosotros no estamos atentos de él generalmente. Y visitamos nuestro cuerpo cuando nos duele, o visitamos nuestro cuerpo cuando ya la ropa no nos está quedando y tenemos que hacer algo. Entonces, de ahí en fuera, atendemos a nuestro cuerpo de una forma tan automática que no nos damos cuenta de él. Entonces, por eso, en mindfulness empezamos regresando a casa, regresando a nuestro cuerpo. Y empezamos a hacer un ejercicio en el cual nos recostamos y vamos llevando la atención a diferentes zonas corporales, como si fuera la primera vez que llevamos la atención ahí, para poder estar dándonos cuenta de nuestro cuerpo. Y ahí estamos en atención plena. Además de esto, de este ejercicio, utilizamos otros. Utilizamos unos ejercicios que en el curso de 8 semanas han sido tomados de una práctica milenaria oriental, que es el Hatha Yoga, que son posturas muy sencillas para fortalecer flexibilidad y equilibrio, flexibilidad física, equilibrio, y que nos permiten a nosotros una conexión corporal en movimiento. Y finalmente, otro de los ejercicios sumamente importantes son las prácticas meditativas. Y aquí le llamamos meditación al ejercicio de estar enfocados en el momento presente, dejando cualquier otra actividad y llevando la atención, ya sea nuestra respiración o algún estímulo del aquí y el ahora, para estar fortaleciendo nuestra conexión en el momento presente. Entonces, con estas dos vertientes de prácticas, que alguien me dice, bueno, entonces, ¿cuándo voy a hacer mis actividades? No, estos ejercicios basta del día 25 minutos del día para poder fortalecer esta capacidad.
con 25 minutos diarios, o casi diarios, si queremos, que hagamos estas prácticas, nosotros vamos a ir generando cambios cerebrales para estar más atentos al momento presente. Entonces, veamos qué sucede cuando estamos en atención mindfulness. Cuando estamos en mindfulness, cuando estamos plenamente atentos, sucede lo siguiente. 1. Dejamos de angustiarnos por cosas que aún no suceden. El angustiarnos por cosas que aún no suceden es uno de los mayores generadores de sufrimiento en los seres humanos. Yo suelo preguntar en mis sesiones que levante la mano quien se angustia por cosas que aún no suceden. Todos lo hacen. A veces levantan las dos, ¿verdad? Y el que no la levanta suelo decir que le angustia levantar la mano para que no le pregunten, por eso no lo hacen. Entonces, todos nos angustiamos por cosas que aún no suceden cuando no estamos enfocados en el momento presente. 2. Cuando estamos en mindfulness, atentos plenamente, el sufrimiento por cosas que ya no podemos cambiar del pasado o cosas que no podemos cambiar del aquí y del ahora, no se presenta. Se abraza la realidad tratando de regularnos en el momento presente. Otro beneficio, cuando estamos plenamente conscientes, nos adaptamos en menos tiempo a lo desagradable. Todos los seres humanos vivimos situaciones desagradables, desfavorables. ¿Cuánto tiempo tardamos en adaptarnos a ellas? Esa es la diferencia. Muchas veces se presenta un estímulo no favorable y nosotros nos quedamos pensando y generando emociones de esa situación que a veces ya hasta desaparecen, pero nosotros seguimos todavía perdidos en esa situación. Y punto número 4, cuando estamos plenamente atentos, disfrutamos lo agradable. En estos momentos, por los que atravesamos la humanidad, sin precedentes, como mencionó Perla, sin precedente, hemos perdido muchas cosas, pero conservamos muchas más. No podemos salir, pero tenemos dónde estar. ¿Y qué sucede? Que nuestra atención se va principalmente a lo que hemos perdido y dejamos de valorar lo que aún tenemos. Entonces, mientras desayunamos pensando en todo lo que no podemos hacer, no disfrutamos lo que sí podemos hacer, que es desayunar conscientemente. De tal manera que mindfulness, como ya mencioné, se entrena y se fortalece con diversos ejercicios que van generando cambios en la anatomía y fisiología cerebral, que son muchos, no hay la oportunidad de hablar de ellos en este espacio, pero estos cambios van a traer como consecuencia diversos beneficios, que lo quiero mencionar de una manera muy puntualizada. Estos beneficios se sostienen a lo largo de nuestra vida mientras seguimos haciendo las prácticas. Los beneficios son: reduce el estrés, aumenta nuestra concentración, fortalece nuestra memoria, regula nuestras emociones, libera endorfinas, sustancias químicas cerebrales que dan sensación de bienestar o de placer. Veamos estas capacidades, cómo nos pueden utilizar en este momento que estamos atravesando. El estrés se genera principalmente por los pensamientos, no por la situación que estamos viviendo. Nos enfocamos en cada actividad haciéndola de una mejor manera. La regulación emocional nos permite ir calibrando nuestros procesos emocionales para usar las emociones, no que las emociones nos usen a nosotros. Veamos más beneficios. Cuando practicamos mindfulness, la paciencia, la tolerancia se fortalecen. Cuando practicamos mindfulness, el umbral al dolor se eleva, por lo que nos volvemos más resilientes para este dolor, mayor capacidad para manejar el proceso del dolor físico, agudo o crónico. Cuando practicamos mindfulness, la salud celular mejora, porque la práctica de mindfulness se ha demostrado que nos ayuda a fortalecer los telómeros, una parte de la cadena de ADN, que también no podría ahondar en esto, pero se ha demostrado que esto está relacionado con la salud celular. Fortalece las defensas, algo tan importante para estos momentos en los que hay tanta incertidumbre en nuestra salud. Favorece la resiliencia, la capacidad de recuperarnos y fortalecernos de las adversidades, tan necesario también en estos momentos. Y, punto final, reduce el sufrimiento. Algo que pongo remarcado. Porque si hay una herramienta humana que nos pueda permitir reducir nuestro nivel de sufrimiento, eso es mindfulness. Porque mindfulness, al practicarlo de manera regular, disciplinada y comprometida, nos ayuda a reducir el sufrimiento porque fortalece nuestra ecuanimidad.
La ecuanimidad es una característica que tenemos los seres humanos para nuestro bienestar y que se fortalece con la práctica de mindfulness, definiendo la ecuanimidad como la capacidad de saber estar con lo que hay, no dice qué, lo que hay de forma serena. Lo cual nos lleva a una aceptación de la realidad, cualquiera que ésta sea, sin generar una aversión de lo que nos causa desagrado. Hay situaciones que nos desagradan o que vemos desfavorables y que podemos nosotros tener desagrado hacia ello, y es natural, es más, es útil tenerlo. Pero si ese desagrado se convierte en una aversión, puede llevarnos a nosotros a un profundo sufrimiento. La ecuanimidad nos permite no apegarnos de manera obsesiva, porque hay apego sano, de manera obsesiva, compulsiva a lo que nos gusta, porque mucho de lo que nos gusta no podemos tenerlo en este momento. Y es ese apego que hemos generado, muchas veces obsesivo, lo que nos lleva al sufrimiento al momento de no tenerlo. Y cuando estamos logrando nosotros nuestra ecuanimidad, el sufrimiento se elimina, desaparece. Entonces, vamos a ver ahora unas frases importantes. Este señor es el doctor Christopher Germer, él es doctor en psicología de Estados Unidos, él escribió este libro, El poder del mindfulness, y lo traigo aquí porque quiero hacer un comentario agregado al tema de la ecuanimidad. Él dice esto, que nosotros los seres humanos no sufrimos por lo que nos sucede, sino por nuestra resistencia a lo que nos sucede. O sea, el sufrimiento viene de la no aceptación de lo que nos está sucediendo. Entonces él dice, no sufrimos por lo que nos sucede, sino por lo que pensamos a partir de lo que nos sucede. Ahí, en los procesos de cognición, en los pensamientos, es donde se gesta, donde se genera nuestro sufrimiento. Por eso, él comparte una fórmula que utilizamos mucho en mindfulness, que es la fórmula del sufrimiento. Él dice, dolor por resistencia es igual a sufrimiento. Si estamos viviendo nosotros un dolor físico o psicológico en escala del 1 al 10, de 10, pero nuestra resistencia a ese dolor es nula, entonces nuestro sufrimiento será también nulo. Porque dolor y sufrimiento no son lo mismo, no son sinónimos. Cuando hablamos de dolor, estamos hablando de una sensación desagradable generada por nuestro sistema nervioso a partir de un daño físico, un golpe, o un daño mental que está sucediendo, digamos una pérdida, que nos genera una tristeza que somatiza. Pero el sufrimiento es una sensación desagradable también, pero que se genera por los pensamientos a partir de un daño físico mental real o que solo lo estamos imaginando. Mucho de nuestro sufrimiento viene de situaciones que no están sucediendo en ninguna parte más que en nuestra mente. De tal manera que veamos algunas de las situaciones que nos generan sufrimiento. Los seres humanos sufrimos cuando nos preocupamos por el futuro. Sufrimos cuando nos lamentamos por el pasado. También sufrimos cuando nos culpamos por el presente. Sufrimos cuando nos frustramos al no obtener lo que deseamos. También cuando nos decepcionamos al acabarse lo que nos gusta. Y también cuando nos enojamos, nos irritamos al llegar lo que no nos gusta, lo que no nos agrada. Todo esto, preocuparse, lamentarse, culparse, frustrarse, decepcionarse y enojarse, lo podemos definir con una palabra. Y esa palabra se llama sufrimiento. ¿Y qué sucede con los seres humanos? Que todos los seres humanos vivimos sufrimiento, porque el sufrimiento es algo inherente a los seres humanos. Lo podemos saber, pero muchas veces no lo consideramos. Cuando no consideramos que el sufrimiento es algo inherente a los seres humanos, como dice el Dalai Lama, buscamos culpables cuando estamos sufriendo y complicamos más nuestros procesos de sanación. De tal manera que les voy a compartir en estas últimas diapositivas por qué se genera el sufrimiento a muy grandes rasgos, obviamente. El sufrimiento se genera porque los seres humanos tenemos dos formas de conectarnos con los estímulos que llegan a nosotros, que se conocen como los dos yo. Los compañeros que han tomado el curso con un servidor, esto ya lo tienen muy bien analizado, muy bien procesado. Los seres humanos tenemos dos capacidades, algo llamado yo narrativo y algo llamado yo experiencial. Veamos de qué se trata. El yo narrativo se refiere al yo que se basa en el pasado y en el futuro. Y que cuando llega un estímulo, el yo narrativo lo que hace es generar parloteo mental y perderse en él. Se pierde en el parloteo mental elaborando novelas mentales. Novelas mentales que yo les suelo llamar no novelas, sino novelonas. Nosotros escribimos la novela, nosotros la actuamos, nosotros la sufrimos. Ese es nuestro yo narrativo. Todos lo tenemos. Pero además del yo narrativo, tenemos el yo experiencial, el yo que se basa en vivir el momento presente. Y ante el estímulo,
No se va a novelas mentales, sino que se conecta directamente explorando en la experiencia. De tal manera que con cuál de los dos yo generamos el sufrimiento con el narrativo. Cuando hacemos nuestras historias o nuestras narraciones de lo que sucede, lo que ha sucedido o lo que creemos sucederá. Y el dolor viene aquí, porque el dolor es algo natural y que cuando lo vivimos y nos conectamos directamente a él, explorando en la experiencia, lo podemos trascender de manera estable. Entonces veamos esto, algo muy interesante. Del malestar que experimentamos los seres humanos, cuando decimos, es que me siento mal, el 85% viene del yo narrativo y el resto viene del yo experiencial. De tal manera que el yo narrativo, nuestro hacedor de novelas, genera sufrimiento, pero no lo genera per se. Lo genera por esto, por creernos lo que dice el yo narrativo como si fuera la realidad cuando no lo es. Esto se conoce con el nombre de fusión en psicología. Fusión es que los seres humanos nos fundimos con los pensamientos como si fueran la realidad cuando no lo son. Pero al practicar mindfulness, esto que estamos hoy explorando, pasamos de la fusión a la defusión. Suelo decir en broma que no es defunción, es otra cosa. Defusión. Defusión es que generamos un espacio de testigo para ver los pensamientos, como lo que son pensamientos, sin creernos un contenido como si fuera la realidad. Y esto es profundamente liberador. Entonces, hay una frase que se atribuye al Buda que dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Se refiere a esto. Se refiere a que cuando vivimos dolor, sufrir por ese dolor depende de nosotros. ¿Depende de qué? De nuestro grado de conexión al momento presente. Porque cuando estamos conectados al momento presente no hay sufrimiento. Hay dolor, pero no hay sufrimiento. Entonces, los beneficios del mindfulness se generan principalmente por dos situaciones. Una, que al practicar mindfulness, que ya mencioné, se fortalece la corteza prefrontal izquierda para regular las emociones y se debilitan las amígdalas cerebrales para reducir la intensidad del miedo y el enojo. Y entonces se reduce la secreción de las hormonas del estrés, el cortisol y la adrenalina, generando menos liberación de estas sustancias químicas y comenzando a sanarnos. Por lo cual, al practicar mindfulness lo que hacemos es entrenar el cerebro. Los gimnasios están cerrados, pero podemos entrenar nuestro cerebro. Podemos entrenar nuestro cerebro con estas prácticas. ¿Para qué? Para adquirir capacidades que nos permitan vivir con mayor bienestar y plenitud en el momento presente, tal y como es, sin quitarle ni ponerle, tal y como es, para poder afrontar los retos del día a día de una forma ecuánime y equilibrada. Y esto lo logramos no viendo las cosas color de rosa, no, siendo objetivos con la realidad que estamos experimentando. Entonces, en mindfulness tenemos una frase que dice, es más valioso un gramo de práctica que una tonelada de teoría. Vamos a hacer un ejercicio, voy a hacer un ejercicio que les voy a compartir, espero que lo puedan hacer también, que me acompañen en él, es muy breve. Este ejercicio se llama meditación focalizada, es un ejercicio básico para fortalecer mindfulness. Entonces, les pido por favor, quienes quieran realizarlo ahí en su lugar, que tomen una postura estable, esto es, se sienten cómodamente, no tan cómodos para que no se queden dormidos, solamente cómodamente pero estables, y cerramos nuestros ojos un momento para llevar la atención a la respiración, para darnos cuenta que la vida nos está respirando y que nosotros nos estamos dando cuenta de ello, para darnos cuenta de la bendición de la respiración, que generalmente la damos por sentada, que desgraciadamente en estos momentos está siendo muy valorada, pero que siempre obviamente ha sido valiosa y lo será. En este momento llevamos toda nuestra atención a la respiración. Tal vez con agradecimiento, tal vez con asombro, tal vez como reverencia. Estamos respirando en este momento. La vida nos está respirando en este momento. Y ahí nos concentramos.
Si la atención se va a otro estímulo, así funciona el cerebro, no pasa nada, solo nos regresamos a la respiración. Inhalando y exhalando con plena conciencia. No cambiamos la respiración intencionalmente, solo somos testigos de este proceso. Reposando nuestra atención en la respiración. Aquí y ahora estamos respirando. Y como menciona el Dr. Jon Kabat-Zinn, creador de este curso, mientras respiremos, hay más cosas favorables que desfavorables en nuestra vida. Y nos reenfocamos en la respiración cada vez que nuestra mente se va con un pensamiento, se va con un sonido. Soltamos esos estímulos. Le estamos dedicando tiempo a nuestra sensación de la respiración. Estamos parando todo ese flujo del día que puede ser interminable y desgastante. Estamos parando para estar con nosotros mismos. Es útil estar con los demás. Es útil saber cómo va el mundo, pero será más útil que estar con nosotros. Cuando practicamos mindfulness, no solo estamos respirando, nos estamos dando cuenta que estamos respirando. Cuando practicamos mindfulness, no solo estamos viviendo, nos estamos dando cuenta que estamos viviendo. Con este sonido de estas campanillas que me han acompañado en los últimos 5 años en mis cursos y que han tocado ya miles de compañeros, porque al final de cada curso lo tocan ellos, terminamos esta meditación, terminamos este ejercicio, dándonos cuenta en este momento cómo nos sentimos. No tenemos por qué sentirnos bien, solo dándonos cuenta de cómo nos sentimos. Eso es mindfulness. A veces confundimos mindfulness con que todo sea agradable, con que todo sea satisfactorio. No, eso no es así. Mindfulness es ver la vida tal y como es. Ver que hay momentos favorables que disfrutamos, pero ver que hay momentos desfavorables. Y que también tenemos la capacidad para saber estar con ellos, si no disfrutando, obviamente, sí aprendiendo, que es de lo que se trata. De tal manera que hasta aquí mi mensaje. Ahora, de acuerdo a lo que hemos organizado desde el principio, se dará un espacio para tratar de dar respuesta a algunas dudas que se pudieran presentar de esta conferencia que les acabo de compartir y que espero que haya sido transmitida adecuadamente. Muchísimas gracias, Javier. Y les pido, por favor, a todos, bueno, ahorita estamos conectados 633 personas por Facebook Live. Muchas gracias a todos por este espacio. Gracias, Javier, por
la participación que has tenido en esta hora. Y les pido que si tienen alguna pregunta, que nos las hagan saber ahí mismo por el Facebook. Yo voy a tratar de darle lectura a todas las que se pueda. Y si no, a ratito les decimos, en un momento más les decimos a dónde nos pueden seguir escribiendo. Por aquí había una pregunta que decía, bueno, te están felicitando mucho por la masterclass. Gracias. Y saludos de Chihuahua, desde León, por allí leí. Dice Alicia Pérez, cuando hay una depresión clínica, ¿cómo se puede llevar a cabo el mindfulness? Ok. Mindfulness, qué buena, esta pregunta es muy valiosa. Mindfulness es una herramienta de apoyo, pero no es un tratamiento per se. No es un tratamiento que sustituya terapias, que sustituya medicamentos. Entonces, cuando una persona está viviendo una depresión clínica, obviamente sigue sus protocolos de manejo, médicos, farmacológicos, etcétera, pero puede hacer estos ejercicios que se ha demostrado que reducen los pensamientos rumiativos de las situaciones desfavorables, nos enfocan más con el momento presente y eso va permitiendo que el proceso de tristeza, que es una de las emociones más protagonistas de este trastorno de salud, vaya disminuyendo. Entonces, hoy en día, de hecho, se sabe que el abordaje más efectivo para evitar las recaídas en las crisis de depresión es la práctica de mindfulness con la terapia cognitivo-conductual. Entonces, es importante acercarse con su terapeuta y hacer esta pregunta, si sugiere o no la práctica. Y seguramente, como la mayoría de los especialistas de la salud mental, hoy trabajan con esto de una manera adecuada, le acercará para que lo maneje. ¿Sí? Muchísimas gracias, Javier. Están preguntando, porque hay mucha gente que está interesada en el tema, están preguntando qué libros o qué lecturas recomiendas para iniciarse en el tema. Sí, aquí yo lo que recomiendo con los libros es que busquemos, hoy en día como mindfulness ha crecido tanto, hay varios libros que no tienen gran respaldo, ¿no? Entonces, yo lo que les quiero recomendar es que busquen autores que tengan años en la práctica, que estén bien reconocidos, como el propio Jon Kabat-Zinn. El doctor Jon Kabat-Zinn tiene varios libros y creo que sería el autor con el que pudieran iniciar. Uno de sus libros es Vivir con plenitud las crisis. Otro de sus libros es Mindfulness para principiantes. Otro de sus libros es Mindfulness para la vida cotidiana. Yo creo que estos tres son excelentes alternativas para poder empezar a explorar en esta herramienta. Sí. Fíjate que hay otra pregunta. Dice que si ayuda con la fibromialgia y algunas enfermedades por estrés. Pregunta Patricia. Definitivamente. La fibromialgia es uno de los trastornos que se ha reportado cuando se practica mindfulness. Hay un gran beneficio, sobre todo en la reducción de la intensidad del dolor y en la mejoría del estado de ánimo. En la experiencia de un servidor, que tengo casi 6 años dando cursos de manera regular, han llegado muchísimas personas con fibromialgia y a veces escépticas a que pueda ayudar esta práctica y han terminado con una grata sorpresa de una profunda aceptación a la enfermedad, lo que lleva a reducir la intensidad del dolor. Muchas gracias. Fíjate que Alejandra Ramírez nos pregunta, ¿cómo podemos ayudar a los estudiantes que se sienten agobiados por tal vez no poder continuar por tener que apoyar laboralmente a sus familias? Claro, obviamente es un tema muy complejo y en cuanto a mindfulness se refiere, lo que podríamos hacer es primero nosotros realizar prácticas que nos permitan generar una estabilidad en nosotros, ya que obviamente no podemos dar a los demás lo que no tenemos. Entonces, una vez que nosotros hemos desarrollado algunos ejercicios, con ese mismo conocimiento, con nuestra práctica propia, podemos empezar a compartir breves ejercicios a ellos para que vayan generando esta regulación emocional y aceptación de la realidad que se está viviendo, pero siempre considerando la limitación que podemos tener ante el gran reto del que estamos hablando. Muchas gracias, Javier. Fíjate que Sergio Alberto Alonso dice, ¿hay algún tip para poder de cierta forma calmar nuestra mente durante los ejercicios, ya que muchas veces los pensamientos llegan de forma inesperada? Claro, el tip es practicar. Esto quiere decir que si nosotros notamos pensamientos desagradables, notamos ansiedad, lo que nos queda es seguir practicando. Y con la práctica iremos trascendiendo el malestar, porque aquí en mindfulness no hay atajos.
Entonces, todos tenemos que atravesar el camino de la práctica comprometida, porque si no, nosotros hacemos ejercicios muy cortos, muy breves, no notamos cambio y decimos mindfulness no funciona, no, tenemos que atravesar el camino. Entonces, si hay malestar, yo les recomiendo que perseveren en su práctica, que inicialmente dijeron que iban a hacer 5 minutos, 10 minutos y la terminen, se sientan como se sienten, no importa. Lo importante es hacerla. Si lo volvemos a hacer al día siguiente, por ejemplo, vamos a notar, cada vez menos malestar. Entonces, solo la práctica repetida nos puede ayudar a la sensación de bienestar. Muy bien, dice Mari, tengo un hijo adolescente que tiene episodios de angustia por estar encerrados en esta contingencia. ¿Qué puede hacer aparte de la respiración cuando tiene estos episodios? Pregunta. Claro, ahí podría ayudársele a generar actividades en el día de la casa, digamos, con total atención. Tal vez involucrarse en actividades que no acostumbre realizar. Tal vez explorar algunas zonas de la casa que a lo mejor ni ha visitado, ¿verdad? Empezar a descubrir en ese espacio cosas que habitualmente no vemos. Hay un ejercicio también que es muy útil para los niños o los jóvenes, es el pintar, el colorear figuras geométricas llamadas mandalas. Mientras están haciendo este ejercicio, están respirando con atención, pero obviamente cualquier práctica partirá de que sea el joven el que le interese realizar alguno de estos ejercicios. Muchas gracias. Antonieta Morales dice, este tipo de ejercicios, ¿cada cuántas veces al día lo puede hacer? ¿Cuántas veces al día lo puede hacer? Bueno, con una práctica, como mencioné durante la presentación, una práctica de 15 o 20 minutos, una vez al día, con eso es suficiente. Incluso se ha visto que ejercicios de respiración consciente, como el que acabamos de hacer, 5 minutos, puede ir generando cambios cerebrales. Entonces, desde 5 minutos de respiración hasta el tiempo que quieran, lo pueden realizar. Pero un promedio, 15 minutos de ejercicios de atención está muy bien. Perfecto. Voy a dar lectura a la última pregunta porque necesitamos unos 3, 4 minutos de cierre para decirles exactamente cuáles son las próximas sesiones y a qué horas. Y dice, ¿cómo podemos ayudar a familiares y amigos a integrarse en este tema? Bueno, la información es muy importante, que sepan que existe algo así, que sepan que no es algo, nada tiene que ver con cuestiones fuera de evidencia científica, todo está plenamente respaldado y esto lo comento porque esta práctica al venir de tradiciones orientales pudiera darse a pensar que tiene otra connotación que no sea científica, que también puede ser válida, pero es totalmente científica. Y bueno, siempre o tratar de buscar personas formadas en mindfulness de una forma adecuada. Porque también para una formación de mindfulness necesitamos todo un camino de práctica y de experiencia para poderlo llevar a los demás. Así es, sabes que están preguntando mucho, Javier, de personas adolescentes, muchachos, muchachas adolescentes. No sé qué les pudiéramos o qué les pudieras decir para leer algún libro, alguna lectura que sea práctica para ellos. Sí, bueno, hay un libro, hay varios, pero hay uno que se llama Mindfulness para principiantes, que no es el del doctor John Kabat-Zinn, una disculpa, el nombre del autor completo no lo tengo, creo que uno de los apellidos es Titus, no estoy seguro, pero es un libro muy básico y pueden encontrar diferentes ejercicios de mindfulness también en videos, así mindfulness para adolescentes, pueden encontrar información. Y muy importante, acompañar al adolescente en las prácticas. Por eso yo a veces digo, ¿lo quieres para el adolescente o para nosotros para sentirnos bien estables con el adolescente? Hay un libro que se llama Mindfulness para padres con hijos adolescentes. También ese está, por si acaso les interesa.